Hola, hola a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso introductorio para el diplomado en farmacología del año 2022. Gracias por seguir con nosotros y gracias a todos los que ya revisaron nuestra primera sesión. El día de hoy vamos a dar continuación a todo lo que ya revisamos en esa primera sesión. Vamos a terminar con los grupos farmacológicos, algunos de los más importantes, ya que por cuestiones de tiempo nos es imposible revisar a detalle y revisar cada uno de ellos, pero vamos a revisar en esta sesión los más relevantes y además vamos a revisar el último tema del diplomado, que es metodología en investigación, ¿no? Cómo es que se realiza toda la investigación a partir de que en una industria farmacéutica se identifica alguna sustancia, alguna molécula con alguna actividad farmacológica y cómo es que llega hasta nuestras manos a través de la comercialización. Entonces vamos a iniciar la sesión anterior, vamos a recordar, vimos algunos conceptos de farmacocinética, farmacodinamia, principio activo, excipientes, y también revisamos un poquito los grupos de antibióticos y analgésicos. El día de hoy vamos a empezar con este tercer grupo, que son los cardiotónicos. Este grupo de fármacos son aquellos que producen mejoría del tratamiento cardíaco con menor consumo de oxígeno y el mismo gasto de energía, haciendo que el corazón insuficiente recupere la fuerza de contracción o ionotropismo positivo y la eficiencia mecánica. Entonces, como sabemos, una de las principales enfermedades que tenemos en nuestro país, en este top de las enfermedades más comunes, lamentablemente son aquellas que están relacionadas con el corazón. Y para que nosotros mejoremos esa función del corazón o para que ayudemos con ese adecuado funcionamiento, muchas veces es necesario iniciar una terapia farmacológica. Y dentro de este grupo, pues tenemos a los cardiotónicos. También es uno de los grupos más extensos y es uno de los grupos más importantes. Dentro de este vamos a revisar algunos antiarrítmicos. Los antiarrítmicos nosotros tenemos, cuando estamos sanos de una manera normal, un latido de nuestro corazón que es rítmico, ¿no? Y eso lo podemos graficar a través de un electrocardiograma y vemos que las onditas pues se van separando en intervalos iguales y eso es cuando estamos sanos. Pero en el momento en que tenemos alguna deficiencia, por llamarlo así, en nuestro corazón, alguna falta de fuerza, entonces se va a ver reflejado en ese electrocardiograma y los ritmos ya van a ser distintos, ya no van a ser tan similares en cada uno de los latidos. Entonces, nosotros requerimos justamente un tratamiento farmacológico que nos ayude a que esos latidos de nuestro corazón sigan siendo rítmicos, sigan siendo en los mismos espacios de tiempo y de fuerza. Entonces vamos a revisar a los antiarrítmicos, también vamos a revisar los vasodilatadores. Los vasodilatadores son aquellos que nos ayudan cuando nuestras arterias tienen una contracción, y eso eleva nuestra presión arterial. A veces requerimos dilatarlas, es decir, abrirlas de manera que la circulación sanguínea se vaya realizando pues de una manera adecuada, de una manera fácil, que el flujo de nuestra sangre también sea continuo y no haya ninguna presión que lo altere. Entonces también a veces necesitamos abrir un poquito las arterias a través de lo que llamamos una dilatación de las mismas y vamos a revisar a los vasodilatadores. Pero también vamos a revisar un grupo que es sumamente importante y ahora en este tiempo de pandemia
salió más a la luz, ¿no? Porque decíamos, todas aquellas personas que tienen algunas comorbilidades, como lo son la hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, insuficiencia renal, etcétera, pues estaban mucho más propensas a tener algún problema externo o alguna complicación, ¿no? Si se llegaban a infectar con el SARS-CoV-2. Y vimos que pues las estadísticas no mienten y que nuestro país tiene una población bastante importante de hipertensos. Entonces es uno de los grupos más extensos y también es uno de los grupos principales a estudiar, ya que en la práctica tanto médica como odontológica, como nutricional, como psicológica, seguramente nos vamos a encontrar con muchos pacientes que además de ciertas patologías que están relacionadas con cada una de nuestras áreas de atención, pues tienen hipertensión, por ejemplo. Entonces, es necesario conocer a este grupo farmacológico. Es uno de los más extensos, ya les decía, aquí vemos al menos 6 clasificaciones de estos antihipertensivos, ¿no? Los diuréticos, los betabloqueantes, los calcioantagonistas, los IECAs o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA o aquellos alfa bloqueantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo que dentro de estos grupos, nuestra primera elección prácticamente en nuestra atención médica generalmente son los IECAs, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuáles son estos? Seguramente a ustedes les va a sonar nombres como captopril, como enalapril, como lisinopril, todos los que llamamos priles. Generalmente cuando llega al consultorio un paciente hipertenso, donde apenas se está diagnosticando, porque también vamos a hablar que para diagnosticar a un paciente hipertenso, pues se requiere todo un proceso, no es que solo llegué al consultorio, tenía mi presión arterial elevada y ya me diagnostican como hipertenso, no. Debemos de tener cierto proceso clínico para poder diagnosticar a este paciente como hipertenso. Y el tratamiento de primera elección, el tratamiento farmacológico son los IECAs. Sin embargo, también vamos a hablar que los IECAs presentan reacciones adversas importantes que muchas veces no pueden ser manejados por los pacientes. Una de esas reacciones adversas más importantes y la cual ha sido motivo para modificar a nuestro tratamiento farmacológico es que lo que se observó, y justo aquí está ligado esta reacción adversa con lo que hablábamos la sesión anterior de la farmacovigilancia, pero se observó que en muchos pacientes se presentaba tos, pero además era una tos que no era manejable, sino que incluso por la noche impedía el buen descanso de nuestro paciente, no le permitía tener un ritmo de vida normal. Y una de las causas para cambiar el tratamiento, pues era principalmente esta reacción adversa. Este grupo farmacológico generalmente está indicado para aquellos pacientes que tienen alguna insuficiencia cardíaca, para aquellos pacientes donde lo que intentamos es prevenir algunas otras patologías, cuando tienen diabetes, por ejemplo, en la nefropatía diabética tipo 1, en la nefropatía diabética tipo 2, en la nefropatía incipiente, etcétera. Generalmente les decía, este es un tratamiento de primera elección. Sin embargo, por cuestiones, como ya decía, de reacciones adversas o incluso algunas condiciones clínicas, como por ejemplo el embarazo, muchas veces este tiene que ser modificado. Y otro de los grupos más importantes que vamos a estudiar en nuestro módulo de cardiotónicos son los
antihipertensivos beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque es un grupo farmacológico también importante, ya que está indicado durante el embarazo. Nosotros sabemos que durante el embarazo podemos presentar ciertas elevaciones de presión a lo que llamamos preeclampsia o incluso llegar a la eclampsia, ¿no? Que son condiciones clínicas que se dan durante el embarazo y que ponen en riesgo la vida de la mamá y también del bebé que está por nacer. Entonces, nosotros tenemos que estar controlando esta presión y en muchas ocasiones se realiza a través del tratamiento farmacológico que es este grupo de beta bloqueantes. Aquí vamos a nombrar algunos fármacos que seguramente también les son muy comunes, como el propanolol, el atenolol, todos carvedilol, todos los LOL, pertenecen a este grupo de fármacos. Sin embargo, pues cada uno de ellos va a tener también lo que decíamos, no todos los fármacos, o más bien no hay ningún fármaco 100% seguro, es decir, que me vaya a traer un 100% de beneficio y ningún riesgo, ¿no? Todos los fármacos van a tener ciertos riesgos y en este caso, pues los antihipertensivos no son la excepción. Entonces aquí vamos a tener también precauciones. Generalmente este es un grupo que muchas veces tenemos que irnos a la prueba y al error. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente se le prescribe cierto grupo de fármaco y si las reacciones adversas no son manejables y por alguna otra condición clínica tenemos que modificarlo, pues vamos a probar otro y así hasta que tengamos a nuestro pacientito pues estable, tranquilo, 100% seguro de que está teniendo un beneficio con su tratamiento farmacológico, etcétera. Pero este es uno de los grupos, ya decíamos, más importantes. Vamos a revisar cada uno de ellos con detenimiento, bajo qué indicaciones podemos prescribir cada uno de ellos, cuáles serían sus contraindicaciones y además vamos también a ver qué reacciones adversas se presentan con cada uno de ellos. Entonces, otro punto súper importante que vamos a tratar dentro de estos cardiotónicos son a los hipolipemiantes. Aquí vemos en nuestra tablita, en nuestra tabla dice precaución y hablamos de dislipidemias. Aquí lo vemos con los diuréticos, con los beta bloqueantes. Y lo que sucede también en muchas ocasiones y que nos trae consecuencia como consecuencia un problema en nuestro corazón, justamente es el incremento de algunas grasas. Cuando nosotros tenemos elevado el colesterol y nosotros tenemos elevado pues los triglicéridos, nosotros podemos empezar a acumular en nuestras arterias ciertas placas de grasa. Y estas placas de grasa van a estar impidiendo que el flujo de nuestra sangre sea continuo. Incluso podemos llegar a formar tapones en nuestras arterias que van a impedir por completo el flujo de nuestra sangre. Esto es, pues es una patología bastante riesgosa, porque esos tapones o esas alteraciones en nuestras arterias pueden llegar a órganos que son vitales para que nosotros tengamos un buen funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros pulmones, serían los órganos más importantes en donde no queremos que nos suceda eso porque definitivamente sí estaría en riesgo nuestra vida. Y para tratar precisamente estas complicaciones, cuando nosotros sabemos que tenemos elevado nuestro colesterol o nuestros triglicéridos, pues en la práctica clínica, además de recomendar una dieta que nos ayude para prevenir estas acumulaciones, también nosotros podemos
prescribir algunos hipolipemiantes. Dentro de estos hipolipemiantes farmacológicos vamos a encontrar también diferentes grupos a tratar. No es tan extenso como lo veíamos con los antihipertensivos, pero también es un grupo bastante importante, ¿no? Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, a las estatinas. Como vemos aquí en nuestro diagramita, las estatinas nos ayudan con la síntesis del colesterol. Nosotros sabemos que a partir de la dieta, en el hígado, nosotros vamos a generar ese colesterol. Y lo que van a hacer las estatinas justamente es actuar a nivel de nuestro hígado, de manera que esta síntesis de colesterol esté mucho más controlada. Dentro de este grupo de estatinas tenemos a la pravastatina, a la simvastatina, a la atorvastatina, por mencionar algunas, y vamos también a revisar con detenimiento cuáles, en qué pacientes podemos prescribir este grupo farmacológico, en qué pacientes nosotros no lo podemos hacer o tenemos que hacerlo con ciertas precauciones, cuál sería la posología, cuál sería el régimen, y revisar también con detenimiento cuál es su mecanismo de acción. Recordemos que cuando nosotros hablábamos de farmacodinamia en nuestra sesión anterior, pues hablábamos de justo cómo es que van a trabajar estos fármacos, a través de qué mecanismo de acción, que eso se va a traducir en un efecto. Nosotros vamos a lo que vamos a observar en nuestro organismo es una disminución, por ejemplo, del colesterol, y ese es el efecto que está teniendo nuestro fármaco. Pero vamos a revisar algunos otros. Las estatinas, aunque son el tratamiento farmacológico de primera elección, en este caso de las lipidemias, pues vamos a revisar también algunos otros grupos como las resinas, que aquí vemos que van a actuar directamente sobre la dieta, o algunos como la ezetimiba, donde nosotros ya vamos a tener cierto incremento de colesterol en nuestra circulación y vamos a tener la síntesis del colesterol, pero no va a llegar a la circulación. Vamos a hablar de que las estatinas van a cerrar esta puerta a la circulación sanguínea y no van a permitir que ese colesterol ingrese a nuestra circulación. Entonces, aquí vemos cómo es todo este ciclo del colesterol, y vamos a revisar también pues esta parte de la ezetimiba. Vamos a ver cuál es su farmacocinética, es decir, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se biotransforma y cómo se elimina. Y también vamos a revisar con detenimiento cuál es su mecanismo de acción para obtener el objetivo farmacológico, que en este caso sería la disminución de nuestros niveles de colesterol. Vamos a hablar también de los psicofármacos, y los psicofármacos, debo de confesar que es uno de los temas que son de mis favoritos definitivamente, y es que nos hace increíble, ¿no?, la naturaleza, o se nos hace increíble pensar cómo es que en nuestro cerebro tenemos un laboratorio químico, como yo lo llamo, ¿no? Cómo es que nuestro cerebro es capaz de generar ciertas sustancias que vamos a llamar neurotransmisores, y que al combinarlas vamos a realizar, o lo vamos a ver tangente como un efecto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a combinar esos neurotransmisores, como vamos a hablar de la adrenalina, vamos a hablar de la noradrenalina, de la dopamina, de la serotonina, vamos a hablar de GABA también. ¿Cómo es que al mezclarse estas sustancias químicas que va generando nuestro cerebro, nosotros podemos sentir
emociones, ¿no? O traducir esa combinación de neurotransmisores en emociones, ¿no? Y de pronto decimos, me siento triste, o me siento alegre, o hoy estoy enojado, o hoy estoy eufórico, o estoy sumamente emocionado, etcétera, ¿no? Pero en el momento en que estos neurotransmisores se empiezan a generar de una manera excesiva o de una manera disminuida, entonces nosotros también lo vamos a empezar a traducir en algunos trastornos mentales, ¿no? La neuroquímica, que es todo esto de lo que yo les estoy hablando, la neuroquímica pues nos lleva al desarrollo también, o al entendimiento y conocimiento de cómo se van desarrollando, cómo vamos expresando ciertos trastornos mentales, aunque sabemos que no es la causa única y que también intervienen pues todo el ambiente que nosotros vivimos, ¿no? Todo lo que hay a nuestro alrededor nos puede llevar también al desarrollo de algunos trastornos, y también interviene en cierto porcentaje la genética que nosotros tenemos. Si tenemos papás, abuelos, tíos, hermanos que han desarrollado ciertos trastornos mentales, nosotros también podemos adquirir cierta herencia que podemos desarrollar o no, ¿no? Es como en el caso de los diabéticos, ¿no? Podemos heredar el gen, pero eso no significa que nosotros vamos a desarrollar la enfermedad, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos o que estamos propensos a desarrollar cierta patología, entonces nosotros podemos prevenir. Ajá. Entonces, aunque la neuroquímica no es la única condición que nos lleva al desarrollo de trastornos mentales, vamos a hablar que sí contribuye en una gran medida para ellos. Y aquí, en este caso, pues los psicofármacos nos ayudan muchísimo justamente a regular esta parte, esta síntesis o la disminución de los neuroquímicos que nosotros vamos teniendo. Y aquí principalmente vamos a hablar de 4 grupos farmacológicos, como son los ansiolíticos, los antidepresivos, los antimaníacos y los antipsicóticos. Y vamos a hablar que en algunas ocasiones nosotros tenemos un incremento de nuestra actividad cerebral, y se ha revisado y se ha evidenciado científicamente que muchas veces es porque tenemos ciertos neurotransmisores, depresores de nuestro sistema, que están disminuidos. Y lo que nosotros requerimos es incrementarlos para que nos ayuden a regular esa actividad cerebral. Y en este caso, esta es la función de los ansiolíticos. Vamos a hablar de las benzodiazepinas, que por excelencia son los ansiolíticos más usados. Vamos a hablar cómo es que van a ayudar a GABA, que también es un neurotransmisor depresor, es el neurotransmisor en primera fila para ayudarnos a deprimir también a nuestro sistema nervioso central. Entonces, vamos a hablar cómo es que ayudan a GABA para que nosotros también podamos disminuir esa actividad cerebral, y por lo tanto vamos a disminuir nuestra ansiedad. Vamos a hablar, por el contrario, de los antidepresivos también. Los antidepresivos también vamos a encontrar diferentes grupos farmacológicos, ya que se ha visto que interactúan principalmente 3 neurotransmisores dentro de la depresión, ¿no? La serotonina, la dopamina y la adrenalina. Cuando alguno de estos 3 neurotransmisores no está en equilibrio, es decir, está incrementado o está disminuido, entonces nosotros podemos hablar de que podemos tener ciertos trastornos de depresión. Y vamos a encontrar que tenemos grupos farmacológicos muy específicos para ayudarnos con cada uno de los
neurotransmisores que están involucrados. Por ejemplo, vamos a tener los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que son de los principales. Vamos a tener los inhibidores de la recaptación de adrenalina o de noradrenalina, y aquellos también que están involucrados con la dopamina. Entonces, ellos nos van a ayudar con esta parte de los neurotransmisores a mantener los niveles elevados de aquellos neurotransmisores que están disminuidos y de esta manera poder llevar pues los procesos depresivos. Esto no quiere decir que no vayamos a hablar también de las terapias farmacológicas, psicológicas, ¿no? Muchas veces tenemos que ir en una línea multidisciplinaria y lo que siempre les digo, a veces el fármaco no es el único que interviene, sino como ya decíamos que todos estos trastornos mentales también tienen un gran peso del ambiente en el que estamos, del ambiente en el que vivimos, pues muchas veces se tiene que ir de la mano de aquellos profesionales de la salud, como los psicólogos o incluso los psiquiatras. Entonces, también vamos a hablar de esa parte multidisciplinaria. En el caso de los antimaníacos y los antipsicóticos, pues tenemos diferentes trastornos mentales, trastornos de bipolaridad o de psicosis, etcétera, que se pueden presentar, y también vamos a hablar de la farmacología de los mismos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? También la investigación en este tipo de fármacos no se ha detenido. Tenemos muchísimos fármacos en investigación, tenemos muchísimos fármacos que nos ayudan con las neuropatías, pero también están involucrados en esta parte del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la fibromialgia, que también es una condición clínica que hasta el día de hoy no conocemos exactamente cuál es el origen, pero sabemos que algunos fármacos que intervienen en el sistema nervioso central nos ayudan, ¿no?, a controlar el dolor que se presenta cuando tenemos esta condición clínica, y también vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? De la pregabalina, que es uno de los fármacos justamente que más se usa cuando tenemos los procesos de fibromialgia. Y uno de los puntos muy importantes dentro del uso de psicofármacos son las reacciones adversas, y diría que es una de las razones por la falta de apego, incluso por el miedo, ¿no? Cuando nos vamos con algún profesional y nos dice que requerimos el uso de algún psicofármaco, pues la primera reacción es tener cierto impacto de resistencia, ¿no? Porque conocemos o es bastante conocido las reacciones adversas que se tienen, y es uno de los grupos farmacológicos que más reacciones adversas presentan, ¿no? Desde somnolencia, bloqueo de las emociones, reducción de la agudeza mental, confusión, fatiga, algunos dolores de cabeza, vértigo, ¿no? Incluso debilidad muscular, amnesia. Recordemos que cuando empezaron a hacer uso de estos psicofármacos, pues la gente se mantenía dormida, completamente dormida, no tenía una vida funcional. Ahora los fármacos han ido evolucionando, la tecnología farmacéutica nos ha ayudado bastante al desarrollo de nuevas moléculas, y las reacciones adversas se han visto disminuidas, pero nunca eliminadas. Entonces, por ejemplo, esta dependencia o disminución de la libido, algún incremento o disminución de peso, la hipotensión, algunas reacciones de incontinencia, etcétera, muchas veces llevan a nuestros pacientes al abandono de las terapias farmacológicas que muchas veces son necesarias.
Ajá. Entonces también vamos a hablar de esta parte de la seguridad y vamos a decir que es súper importante que nosotros como profesionales de salud les demos una guía a nuestros pacientes antes de iniciar los tratamientos y decirle que sobre todo y especialmente las reacciones adversas se van a ver más evidentes en el primer mes o en las primeras semanas del uso de este tipo de fármacos. Pero que finalmente nuestro cuerpo va a ir adaptándolo y va a ir tomándolo como propio, porque generalmente también estas terapias farmacológicas son largas. Ajá. No estamos hablando de una terapia como con un antibiótico que es aproximadamente de 7 a 14 días. Aquí estamos hablando de meses de terapia farmacológica y que poco a poco nuestro cuerpo va a ir adaptándose y va a manifestar en menor medida estas reacciones adversas. También llevarlo de la mano un poquito en cómo manejarlas, cómo disminuirlas. Por supuesto que si sabemos que son, por ejemplo, olanzapina, que son fármacos que nos van a llevar al incremento de nuestro peso, pues también recomendarle una dieta sana, irlo llevando de la mano de manera que todo sea mucho más manejable. Entonces vamos a revisar todo esto a profundidad en nuestro diplomado y por supuesto no podíamos dejar de lado la farmacología de nuestro sistema endocrino. Las hormonas, así como veíamos que son nuestros neurotransmisores, los mensajeros del cerebro, para ayudarnos a externar ciertas emociones. En este caso vamos a hablar que las hormonas, que también son sustancias químicas y que también funcionan como segundos mensajeros, nos van a ayudar a la regulación de ciertos procesos en nuestro organismo. Y aquí vemos algunos procesos que son también súper importantes y que no podemos dejar de lado dentro de este diplomado de farmacología. Y uno de ellos es pues la glándula tiroidea, ¿no? Vamos a hablar aquí de hipo e hipertiroidismo. Generalmente este tipo de condición clínica se da mucho más en las mujeres, y además recordemos que es una condición clínica hereditaria. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestras tías han padecido de este problema o esta condición clínica, pues tenemos cierta, vamos a llamar, estamos predispuestos tal vez genéticamente para desarrollar también este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a hablar de estas hormonas que son súper importantes. ¿Qué pasa cuando esta hormona tiroidea está disminuida? ¿Qué pasa cuando está incrementada? ¿Qué participación súper importante tiene el yodo en esta parte? Porque la levotiroxina, que es el tratamiento de elección cuando tenemos una condición clínica de hipotiroidismo, tiene ciertas condiciones para administrarse. No es un fármaco que se tiene que administrar en ayunas, 30 minutos antes de la ingesta de nuestros alimentos, se tiene que administrar diariamente. Entonces vamos a revisar también en esta parte de la farmacología por qué. ¿Por qué es que tenemos que administrar de esa manera nuestro fármaco? También vamos a hablar, y no podemos dejar de lado, pues, nuestras hormonas sexuales, ¿no? Que en los varones, pues, vamos a encontrar la generación en los testículos, en las mujeres vamos a encontrar su generación en los ovarios. Y cuando hablamos de hormonas, casi todos pensamos en esta parte de las hormonas sexuales, ¿no? Sin embargo, pues no son las únicas hormonas que participan en nuestro organismo, pero sí vamos a tocar esta parte de las hormonas sexuales, tanto en mujeres como en hombres, ya que igual que lo veíamos en los neurotransmisores, ¿no? El incremento o la disminución de las mismas nos va a llevar a desarrollar ciertas condiciones clínicas.
que deben de ser tratadas. También en esta parte, en las mujeres, pues las hormonas administradas de manera oral, pues también nos sirven como anticonceptivos. Sin embargo, no es el único, no es la única indicación clínica. También vamos a hablar de los procesos de la menopausia, cuando se requiere administrar una terapia farmacológica con hormonas, cuando no. Y especialmente vamos a hablar también de la hormona que se genera en nuestro páncreas, que es una hormona también de gran relevancia para nosotros, como es la insulina. Yo creo que era algo que nosotros ya sabíamos, porque dudo que haya alguien que no conozca a algún paciente diabético, ¿no? Actualmente. Entonces, también esta parte de la pandemia vino a poner en evidencia que nuestras estadísticas en población, pues, están por los cielos con los pacientes diabéticos, y que estas estadísticas o estas proyecciones clínicas que se tienen, pues es una de las condiciones clínicas que va en aumento y va en un incremento acelerado definitivamente. Entonces vamos a hablar especialmente de nuestro páncreas. Ahí es donde generamos nuestra hormona, que es la insulina. Y voy a saltarme una diapositiva para luego regresar, pero vamos a hablar de los hipoglucemiantes. Los hipoglucemiantes orales son aquellos que nos van a ayudar a mantener nuestra glucosa, pues, en niveles óptimos, ¿no? Para que podamos funcionar de forma adecuada. Ya sabemos que cuando nuestra glucosa está muy elevada, pues podemos poner en riesgo nuestra vida, pero lo mismo sucede cuando está muy disminuida. Entonces nosotros vamos a hablar que somos un organismo vivo y que necesitamos de un equilibrio, ¿no? Estar en lo que llamamos la homeostasis. Siempre nuestro organismo, al ser un sistema biológico, va a preferir o va a buscar siempre el equilibrio. Cuando este no está en equilibrio, entonces es cuando se presentan ciertas manifestaciones clínicas. Para ayudar precisamente a que este nivel de glucosa se mantenga en cantidades óptimas, pues tenemos a esta terapia farmacológica con hipoglucemiantes. Y aquí vamos a hablar de la reina de los hipoglucemiantes, que es la metformina. En general es el tratamiento de primera elección para todos los procesos de diabetes. Sin embargo, pues se han desarrollado nuevas moléculas. Afortunadamente también es uno de los grupos que sigue en continua investigación, y se han desarrollado moléculas más seguras, se han desarrollado moléculas que pueden estar combinadas casi siempre con la metformina. Y vamos a hablar de los diferentes mecanismos de acción, cómo es que algunos mecanismos de acción están directamente relacionados con nuestro páncreas y con la generación de insulina. Vamos a hablar también de que no siempre tenemos una falta de insulina, sino muchas veces esa generación que tenemos de manera natural no está siendo eficiente. Esa insulina no está realizando la función que debería de realizar. Entonces necesitamos también esta terapia que nos ayude con esta parte de estar estimulando a nuestro páncreas, para generar insulina funcional. Vamos a hablar también de que algunos van a actuar a partir de nuestra dieta, ¿no? Desde la dieta, para que nosotros podamos procesar esa glucosa. Y también vamos a tener en alguna participación en el hígado o incluso en nuestros músculos. Vamos a tener diferentes mecanismos de acción de estos hipoglucemiantes, y el efecto cuál va a ser, o lo que queremos nosotros, es que precisamente esa glucosa, esa cantidad de glucosa se encuentre en equilibrio. Entonces vamos a revisar
Actualmente se usan, como ya les decía, muchas combinaciones, metformina más, glimepirida, metformina más, glibenclamida, que son como las más usadas. Sin embargo, tenemos diferentes moléculas y vamos a ver en qué casos usar cada una, en qué casos usar las diferentes combinaciones, cuáles son los mecanismos de acción, cuáles son también las reacciones adversas y súper importante, las interacciones. Como les decía, llega a nuestro consultorio algún paciente hipertenso, diabético, etcétera, y nosotros tenemos que estar combinando ciertos fármacos para poder tener a nuestro paciente estable. Entonces es importante también ver cómo van a estar interaccionando estos grupos farmacológicos con los demás fármacos. ¿Ok? Y aquí lo que les quería mostrar en esta diapositiva, pues es cómo funciona, ¿no? Cómo funciona esta parte del sistema hormonal. Ya les decía que las hormonas son sustancias químicas que son segundos mensajeros que nos van a ayudar a llevar justo un mensaje a nuestro organismo para que éste funcione de manera adecuada. Entonces, cuando esa hormona se une a su receptor, vamos a tener un efecto. Y exactamente lo mismo sucede con todos los fármacos que nosotros estamos viendo y especialmente con esta parte de las hormonas. Cuando nosotros tenemos que sustituir porque nuestro cuerpo no está generando ciertas hormonas y las tenemos que administrar de manera oral, de manera externa, entonces va a suceder exactamente lo mismo. Esta hormona externa o sintética que nosotros estamos administrando va a buscar a su receptor y una vez que esta hormona está unida al receptor, entonces se va a traducir en un efecto. Y primo, borras esto, por favor. Es que están tocando la puerta, perdón. Entonces vamos a ver que, espérenme, voy a esperar tantito para que entre. ¿Qué pasó? Es que está tocando mi papá. Ok, entonces cuando este fármaco se une a su receptor, este fármaco que está funcionando como la hormona que normalmente nosotros tenemos que sintetizar, pues se va a traducir también en un efecto. Esto sucede con la hormona tiroidea, con nuestras hormonas sexuales, con la insulina misma, que muchas veces nosotros tenemos que administrar de manera externa cuando esta no es producida de forma natural en nuestro organismo, ¿no? Entonces, de esta manera es como se lleva a cabo esta farmacología del sistema endocrino, que también es uno de los grupos farmacológicos más importantes que vamos a revisar. Y es que no podríamos dejar de lado ninguno de los grupos farmacológicos. Van a decir, todos nos dice que son súper importantes. Sí, tenemos diferentes patologías en nuestro país, pero hay algunas de mayor peso, ¿no? Y dentro de ellas tenemos pues la parte de la obesidad, diabetes, hipertensión, y actualmente para las mujeres pues también se está presentando en gran medida esta condición clínica del hipo e hipertiroidismo. Y otro de los grupos a revisar, sin duda alguna, también de mucha relevancia son los antineoplásicos, ¿no? Aquellos fármacos que van a actuar en aquellos procesos de cáncer. Los antineoplásicos afortunadamente han tenido una evolución bastante importante.
Antes los fármacos usados o los primeros fármacos que se usaban en la quimioterapia eran bastante agresivos, con muchísimas reacciones adversas, porque en este caso, cuando estamos hablando de un proceso de cáncer, vamos a hablar también de nuestro ciclo celular, ¿no? Cuando revisemos justo este módulo, vamos a hablar y vamos a recordar cómo es que se va generando nuestras células dentro del organismo. Cuando tenemos una falla en una de nuestras células, de manera natural, nuestro proceso clínico, nuestro proceso natural, va a eliminar, va a destruir a esa célula que, vamos a decir, tiene un defecto, ¿no? A una célula con un defecto. Sin embargo, cuando este proceso empieza a fallar y nuestro cuerpo no es capaz de detectar a esa célula con defecto y esa célula empieza a generar otras células con el mismo defecto, pero además en un crecimiento celular descontrolado, entonces vamos a tener lo que nosotros llamamos como los tumores, ¿no? Cancerígenos. Ajá. Entonces, los primeros fármacos que se usaban, pues iban a actuar justamente a nivel del ciclo celular. Pero yo les decía que no hay ningún fármaco hasta el día de hoy que tenga un chip inteligente y que nos diga, solo voy por los malos, ¿no? Y voy a dejar a los buenos. Entonces, lo mismo sucedía en este caso. Al atacar al ciclo celular, no solamente iba a atacar a las células cancerígenas, sino también iba a atacar a las células saludables de nuestro organismo. Y entonces eran terapias farmacológicas bastante agresivas para la persona, ¿no? Vemos, hasta el día de hoy vemos algunas reacciones adversas importantes, ¿no? Como la caída del cabello, la pérdida de peso, la debilidad, la fatiga. Pero pues antes estaban mucho más potenciadas estas reacciones adversas. Ahora tenemos ya una gran variedad de antineoplásicos en este grupo farmacológico, donde actúan a diferentes niveles. Nosotros sabemos que para que pues se desarrolle una nueva célula, vamos a hablar que también tenemos que tener el desarrollo de bases de purina o de pirimidina, que eso nos va a llevar a generar ribonucleótidos, y eso nos va a llevar a generar deoxirribonucleótidos que nos van a dar como consecuencia una cadena de DNA, y eso nos va a llevar a generar el RNA, que se convierte, ya sabemos, en mensajero, etcétera, que a través de los ribosomas nosotros generamos proteína, y a través de esas proteínas pues se generan las enzimas, microtúbulos, etcétera, para el buen funcionamiento celular. Entonces, en este grupo farmacológico vamos a ver que los antineoplásicos son capaces de actuar a diferentes niveles, ¿no? Desde la generación de los ribonucleótidos, como aquí vemos algunos, la mercaptopurina, la tioguanina, incluso el metotrexato, que son fármacos que son bastante usados dentro de las quimioterapias, pero también vamos a hablar aquellos que participan en la generación de los deoxirribonucleótidos, ¿no? Como el 5-fluoracilo, o aquellos que participan en la generación del ADN. Aquí tenemos pues mucho más alternativas, e incluso en la generación del RNA, incluso en la generación de las proteínas. Entonces vamos a hablar que cada uno de estos fármacos que vemos ahorita en pantalla va a tener un diferente mecanismo de acción, que también vamos a conocer en nuestro módulo de antineoplásicos. También vamos a revisar las reacciones adversas, que definitivamente en este grupo no podríamos dejar de lado, y lo que
yo les comento es que una de las motivaciones justamente para la investigación es esta parte de la farmacovigilancia, el estar generando moléculas químicas que nos ayuden a preservar la salud, pero que además no sea mayor el riesgo que el beneficio. Pues eso lleva a todos estos farmacólogos, que trabajan justamente en la síntesis de nuevas moléculas, a tener retos distintos. Y el que nosotros estemos reportando todas estas reacciones adversas, pues nos llevan a la motivación de seguir investigando, ¿no? De seguir viendo o sintetizando nuevas moléculas. Ajá. Y por último, pues vamos a revisar esta parte de la investigación clínica, que sin duda es todo un mundo, que sin duda es bastante interesante y que cada uno de los profesionales de la salud desde su trinchera, ¿no? Desde los consultorios, desde las farmacéuticas, desde pues aquellos que también hacen algunos estudios con animalitos, ¿no? Vemos la participación de los biólogos también, de las enfermeras. Ya no solo vamos a hablar que esta parte de la investigación está súper enfocada como antes lo veíamos a lo mejor para los médicos o para los químicos, ¿no? Sino se ha diversificado muchísimo y se han incluido muchísimas profesiones que tal vez en su primera intención no estaba el participar dentro de una investigación clínica, ¿no? Pero ahora ya lo vemos y también este va a ser el último módulo de nuestro diplomado de farmacología y definitivamente me parece súper interesante porque también ahora con la pandemia, ¿no? Se ha puesto como en manifiesto el que tengamos, que nos dicen, está en fase 1 o la vacuna ya está en fase 2, en fase 3. Ajá, pero realmente ¿a qué se refieren con estas fases? ¿Cómo es que de desarrollar una molécula en un laboratorio, nosotros vamos a empezar a caminar a través de lo que vamos a llamar fases clínicas, justamente fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4? Ajá, y todas estas fases son justamente avances en la investigación que va teniendo esta molécula y en la participación que va teniendo con las poblaciones de pacientes, ¿no? De acuerdo con la indicación que se tenga para ese fármaco. Pero antes de pasar a estas fases, esa molécula tuvo que ser probada primero en laboratorio, ¿no? Determinar algunas propiedades físico-químicas, algunas propiedades que vamos a saber o que hoy sabemos que son sumamente importantes para saber si ese fármaco va a ser funcional. Ajá. Y también se tienen que realizar algunas investigaciones en animalitos. Los animalitos que generalmente pues, se utilizan para este tipo de investigación son ratones, ratas o conejos. Generalmente, aunque puede haber diferentes, ahora también se ha visto mucho la participación de la investigación, por ejemplo, en cerdos, ¿no? O en caballos también se puede tener algunas, pero antes de llegar a la administración a una persona, esta molécula tuvo que haber sido probada en animalitos, primero en el laboratorio, luego en animalitos, y luego ya nos trasladamos justamente a los pacientes, a las personas. Ajá. Y lo primero que se hace es, dentro de esta fase 1, es tener la participación de personas sanas, de personas que no tienen ninguna patología. Ajá. Se determinan ciertos criterios médicos, ciertos criterios clínicos para determinar que esa persona es sana y que puede participar en esa investigación. Una vez que se tienen resultados de esa primera fase, vamos a
avanzar a la fase 2, donde ya tenemos una participación con pacientes. De acuerdo con la indicación que se tenga para esa molécula nueva, vamos a ver que en una población reducida, vamos a ver que realmente tenga un efecto, vamos a recordar que es el efecto, un efecto dentro de esa población. Ajá. Y luego vamos a avanzar a la siguiente fase, que es la fase 3, donde vamos a tener ya no una población reducida, sino el objetivo de esta fase 3 es tener una población mucho más grande, e incluso vamos a hablar de la participación de diferentes países. Ajá, es decir, vamos a tener pacientes de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, a lo mejor de Asia o de África, ajá, pero ya vamos a conjuntar cómo es la respuesta que se está teniendo en todos esos diferentes países. Y una vez que tenemos una respuesta favorable de todas estas fases, entonces vamos a llegar a comercializar a esta nueva molécula y entonces la vamos a tener disponible en nuestra farmacia, ¿no? Y entonces esa es la fase 4, cuando nosotros ya la tenemos disponible. Y entonces los pacientes ya empiezan a tomarla, los médicos, todos los profesionales de la salud con posibilidad de prescribir, ya empiezan a recetar ese medicamento que contiene ese fármaco, y entonces empezamos a ver la respuesta que se tiene ya bajo condiciones reales, porque todo esto que les acabo de platicar pues va a presentarse condiciones controladas, y justamente la dinámica de todas estas fases que yo les acabo de comentar, pues lo vemos en este diagrama, ¿no? Para todos vamos a tener inicialmente la elección de nuestros pacientes, cómo vamos a determinar qué pacientes pueden ingresar a esa investigación. Es súper importante, y vamos a hablar también temas de bioética, que nosotros contemos con un consentimiento del paciente para poder participar en esa investigación. Ajá, eso le llamamos el consentimiento informado. También lo vamos a revisar cuáles son las características que debe de cumplir en cuanto a la buena práctica clínica, qué es lo que debe de contener este consentimiento, cómo se debe de conducir la lectura de este consentimiento y cómo el paciente va a determinar de manera voluntaria si quiere participar con nosotros o no. Ajá. Entonces vamos a tener ya nuestra población en estudio, cómo es que se va a administrar el tratamiento. No solamente se prueba el tratamiento, sino debe de haber algún punto de referencia, ¿no? Algún punto con el que nos debemos de comparar para decir si esa nueva molécula es eficaz o no, eficaz y segura. Y por eso vamos a tener un grupo control, vamos a tener un grupo del tratamiento del estudio, vamos a obtener resultados y vamos a comparar esos resultados, ¿no? Entonces, todo este diseño vamos a revisarlo en esta parte de metodología de la investigación, pero también vamos a revisar toda esta parte de los genéricos, porque en nuestro país fue como un punto de debate, y hasta ahora lo sigue siendo, si un genérico sirve, si no sirve, si es menos eficaz, si es más eficaz, cómo es que salen al mercado los medicamentos genéricos, si tienen un proceso de investigación. Entonces, todo esto también lo vamos a revisar, cómo es que llega un fármaco a ser un medicamento genérico, que podemos adquirir, que tiene un precio mucho más accesible que el medicamento de patente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencia y por qué no llamamos a este medicamento genérico similar? Porque en muchos países a los tratamientos, a los medicamentos genéricos los llaman medicamentos similares. En nuestro país lo llamamos genérico porque hay una razón muy particular, que ya tenemos una marca de medicamentos similares, entonces iba a ir por ahí una
una confusión de estos medicamentos. Y con eso vamos a terminar nuestro diplomado y con eso también yo termino nuestra sesión del día de hoy. Espero que les haya sido muy útil, que de verdad se interesen en tomar el diplomado, ya que todo esto que acabamos de ver de manera muy rápida, porque realmente fue muy, muy rápida, lo vamos a revisar con bastante detalle, lo vamos a revisar con profundidad, vamos a resolver todas las dudas que surjan y pues nos vemos el próximo jueves en nuestra sesión en vivo. Muchas gracias a todos.